Y ya me está haciendo mal eso, pero no importa. Ahí puse la de vuelta. Después voy a ver si la explico con algo. Bueno, esperen que chequeo entonces lo que quería chequear. Se van a extrañar estas cosas. ¿Vieron que se enteraron, no? Que los remanentes de octubre son presenciales? ¿Les llegó información de la Facu? No, yo no vi nada, por lo menos. Los remanentes de octubre, ahora que se toman a final de octubre, van a ser presenciales. Así que no sé cómo va a evolucionar eso respecto del cuatrimestre. No creo que cursada presencial para nada, pero veremos. Ok, acá estoy viendo cómo lo di. Lo que hacíamos era, tomábamos los bordes de los intervalos, ¿sí? Ahora que teníamos este ejemplo, porque hay que cambiar, uno de los dos hay que tomarlo dos veces, pero quería ver con cuál se los he dado, si se los doy igual. Sí, ando muy violento. Tomamos los bordes de los intervalos y los límites superiores, entonces, o sea, yo tengo como dato, voy a tener cuántos hay de cada uno de estos, ¿sí? Tomo los límites superiores, entonces serían mis x, serían el 0,1, el 0,2, y en algún momento aparece el 0,6 y el 1, ¿sí? El último. Y tomo las frecuencias muestrales, o sea, la distribución muestral acumulada, que sería, por ejemplo, bueno, acá no tengo los datos, pero supongamos que esto fuera 3, 5, pero voy a completar esto así que tenga algún sentido. 0,2 a 0,3, 0,3, bueno, invento a 0,6, así lo abrevio. ¿Sí? Pongámosle que fuera así, no es el ejercicio, pero pongámosle que fuera así. 3, 5, bueno, 20, 15, 12, 3, no sé, 7, 20, 35, 47, 54 y 6, 60. ¿Sí? Ahora tengo que ir por 60, bueno. La frecuencia acumulada hasta 0,1, ¿sí? Esto sería lo que figura en la clase como fn de x y chiquita, ¿sí? Es la frecuencia acumulada, ¿dónde? En 0,1, ¿sí? Eso sería el xy. La frecuencia acumulada en 0,1 es ¿cuánto? 20 sobre 60, ¿sí? Esto es, bueno, qué sé yo, 0,3. Después, fn de x chiquita para 0,2 es la frecuencia acumulada de 0,2, que en realidad es 20 más 15, o sea, 35, dividido 60, lo que de eso. ¿Ok? Y así sigo hasta, después voy a tener 35 más 12, 47, más 7, 54, más 6, 60. Y la frecuencia acumulada en... Acá tengo algo mal, perdón. ¿Qué debería decir acá? En este, ¿qué debería decir acá? Un 3. 0,3, ¿no? Después debería decir 0,6. 0,6 del límite superior y acá ya debería decir 1. ¿Ok? Ahora sí. Entonces después tomo, acá tengo 47 dividido 60, lo que dé. Acá tengo 54 dividido 60, lo que dé. Y acá tengo, obviamente, 1, 60 dividido 60. Y ahí lo acumulado es 1. ¿Sí? Que sería, básicamente, ese 1 sería, acá en 1 ya tengo acumulado 1. ¿Sí? El gráfico ya ahora ya no sé si coincide, porque sería hasta 0,3, después a 0,6, otro salto, y después 1. Este sería el gráfico ahora. Y después lo que tomábamos era, o sea, y después obviamente va a ser una columna con los F, no lo voy a tener que cortar, con los F teóricos, digamos, con los de la distribución en particular, que en este caso sería la beta, ¿sí? Evaluados en los XY, es decir, voy a tener el teórico evaluado acá, voy a hacer esto, y eso lo voy a comparar tanto con lo que vale la distribución acumulada muestral de 0,1, que es este 0,33, se lo voy a comparar con este, como lo que valía
acá, en este límite por izquierda, digamos, que es lo mismo que vale en todo el intervalo y en particular acá. ¿Sí? Por eso, además de comparar con este, voy a comparar con el de x y menos 1. Para el primero de todos, el x y menos 1, que es el límite inferior, es el acumulado, pero en el límite inferior del intervalo. Es decir, lo acumulado en 0. ¿Estamos de acuerdo? O sea que este sería lo acumulado en 0 y lo acumulado en 0, 0. Después va a venir, con el que borrar, lo acumulado en el límite inferior de este, en 0,1. ¿Que cuánto es? Es este 0,33. ¿Sí? Es decir, siempre voy a comparar lo teórico con cada uno de estos con el del extremo superior del intervalo y con el del extremo inferior del intervalo, porque eso es básicamente agarrar este valor y compararlo con este y compararlo con este. ¿Se entiende? ¿La idea? Sí, o sea que en este caso no importa que los intervalos sean distintos. No importa, porque vos siempre te comparás con el acumulado y el límite del intervalo. De alguna manera, digamos, por algún motivo los intervalos se tomaron como se tomaron, ¿sí? Pero vos al tener los intervalos no tenés manera de saber, digamos, dentro de ese intervalo cómo están escritos los datos, por eso asumís básicamente que hasta el 0,3 nada y en el 0,6 ya tenés todos, es lo único que puedes hacer. Si vos tuvieras los datos sueltos, o sea, lo que podrías hacer sí es poner simplemente esos datos, esos valores, y pondrías, o sea, si vos tuvieras los 60 datos sueltos, la manera más precisa de hacer el test es poner esos valores, ordenados de menor a mayor, obviamente. Si el primero fue 0,02, 0,07, 0,11, 0, y así, pues por ahí tenés 60 datos, ¿no? Hasta llegar a, qué sé yo, 0,91. ¿Sí? Ahí vas a poner las acumuladas en cada uno, o sea, las acumuladas muestrales, ponele que son 60 datos. Si no se repiten, esto ocurre una vez, esto ocurre una vez, esto ocurre una vez, esto ocurre una vez, etc. Y entonces las acumuladas van a ser 1 sobre 60, 2 sobre 60, 3 sobre 60, y así. Si en algún caso se repitieran... Así pasa en el otro ejercicio. Claro, que pasa en otro ejercicio, probablemente. Si alguno se repitiera, saldría, pero en general como es continuo, no se van a repetir en forma exacta, o sea que eso serían las acumuladas muestrales. Y las de las poblacionales sería, bueno, calcular lo acumulado desde menos infinito hasta cada una de estas. Y esas son las cuentas que vas a hacer. Y también desplazando, ¿no? Va a ser 0, 1 sobre 60. O sea, este va a terminar en 1 y este va a terminar en 59 sobre 60. ¿Sí? Pero cuando tenés por intervalos, como que lo que haces es tomar los límites del intervalo, y ahí no importa si son, digamos, si uno es más grande, más corto, más largo, porque igual no cambia nada. Que como estás tomando las acumuladas no pasa nada. Está bien. ¿Claro? Y otra duda de la tabla, particularmente, ¿hay que dividir todos los valores por la raíz de n o solo los últimos? No, en realidad lo de eso de la raíz de n tiene que ver con cuando no te entra el n en la tabla. Si, esperen que le Ok. le comparto un minuto a la tabla para despejar eso. Ahí subí al campus una tabla, ¿no? Sí. Ok. Sí, sí. Que debería ser esta. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahora. No la encuentro. Era un... es una imagen, ¿no? Bueno, bien, no la encuentro. Pues... Profe, Sí, sí. yo tengo una duda, pero es respecto al planteo. O sea, ¿cómo te das cuenta que tenés que hacer esto de las diferencias entre las funciones de distribución y no lo de observado menos esperado al cuadrado y eso? No, depende del test que vos elijas hacer. O sea, en general acá en los ejercicios, fíjate que siempre, en realidad la guía es primero los haces todos con el cuadrado y después una parte dice tal, tal y tal, volver a hacerlo con cálculos mismos. La realidad es, o sea, en términos a nivel ejercicio, te van a decir,
voy a decir, digamos, hace tal prueba o hace tal otra. Después en la práctica, ¿qué se usa? Y bueno, muchas veces se hace todo, digamos, como para tener, como para tener varias conclusiones y de última poder reforzar. La particularidad de Kolmogorov-Smirnov es que sirve para... O sea, a ver, ¿cuáles son las ventajas y desventajas? Las ventajas solo sirve para continuas, ¿sí? O al principio solo está pensado para continuas. Pasa que, bueno, si es continua está todo bien. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que no tiene la arbitrariedad esta que tiene la chi cuadrado, de que tenés que ver cómo armas las categorías y, o sea, la distribución no es asintótica, es exacta, o sea que en general se suele usar. Muchas veces se hace más de un test, ¿sí? Y se analiza como para sacar análisis de diferentes maneras. Pero a nivel práctico, no, va a decir, para hacer el test de Kolmogorov-Smirnov, entonces tenés que hacer esto, o hacer la prueba de chi cuadrado, entonces tenés que hacer lo otro. ¿Okay? Sí, ahí viene el punto 8 que dice volver a hacer el 6 con Kolmogorov. Sí, Lo que sí, es volver a hacerlo con Kolmogorov. Sí, decime. sí. Bueno, inicialmente en el punto 6 te pide con chi cuadrado y yo no estoy seguro si lo hice bien. Yo lo que hice fue, o sea, calcular lo observado según las densidades, no según la distribución, digamos. ¿Entendés? Para el C de qué distribución es, para que no lo tengo abierto. Claro, sí, de 0 a 0,1, ponele, eran 3 observaciones sobre 100 en total. Yo puse que lo observado ahí es 3 sobre 100. Y bueno, y para el resto lo mismo, o sea, lo observado en ese intervalo divido el total. No, Y lo comparé con... la prueba chi cuadrado Sí. no haces los relativos, digamos. Haces directamente, acá estoy viendo, sí. El 6 es el de la beta, ok. O sea, los Sí. observados son directamente las frecuencias absolutas, es decir, los O sub I en ese ejercicio serían el 16, el 38, el 18, el 9, 2, 1. Esos son los O sub I. Ok. ¿Sí? Y los E sub I son, bueno, N, que no sé, bueno, hay que sumar ahí para ver cuánto es N, multiplicado por las probabilidades de cada intervalo. ¿Cómo calcular las probabilidades de cada intervalo? Bueno, en realidad lo que puedes hacer es o integrar la densidad en cada intervalo, o sea, entre 0,1 y 0,2, entre 0,0 y 0,3, o directamente agarrar las distribuciones, si tienes las distribuciones, ¿sí? O sea, si tienes estos, que son los que están usados para Kolmogorov-Smirnov, restando, por ejemplo, si vos tenés que lo acumulado hasta acá es, qué sé yo, 0,01, y lo acumulado hasta acá es 0,07, quiere decir que en el intervalo que va de acá hasta acá, ¿cuánto acumulaste? ¿Cuánta probabilidad tenés? 0,06. 0,06. O sea, restando las acumuladas también podés calcular. Pero lo que necesitas es la probabilidad de que la variable caiga en cada uno de esos intervalos. ¿Entiendes? Cuando esas las multiplicás por Claro. n, tenés los E sub I. Yo dividí por n en lo observado, digamos, y sea al revés. En este caso es con los valores absolutos, o sea, sin dividir por n. Y de hecho las probabilidades, Ok, bárbaro. después las probabilidades las multiplicás por n. Por eso las O y las E son comparables, digamos. Claro. Si querés que hacer con Sí, sí. Kolmogorov-Smirnov, no haces esto con las probabilidades y con las relativas, digamos, dividiendo por n, etc. ¿Está claro? Ok. Sí. Bien. Sobre la tabla. Tengo 38 entradas y otras metiendo la llave. Acá. Está la tabla. Compartir. Esto. No sé si la ve en la tabla, díganme. De todas maneras, obviamente, hoy en día se pueden, no, digamos, no sé si cualquier software, no sé, por ejemplo, si el Probability Distributions lo hace, pero en R y en otros softwares, me salió divino, los valores de tabla, digamos, ya están incorporados, ¿sí? Y de hecho las pruebas están incorporadas. Al final no chequeé como la sintaxis de la prueba, pero bueno, después lo vemos. ¿Se ve la tabla ahí? No. Sí, ahí se ve. Sí, se ve, Alejandro. ¿Cómo busco los valores críticos? Primero, acá como estoy viendo,
diferencias entre lo muestral y lo poblacional, diferencias en valor absoluto, obviamente voy a rechazar para valores grandes del estadístico. Es decir, voy a rechazar si el valor es lo suficientemente grande como para decir, che, mirá, se me está alejando mucho lo muestral, lo práctico, lo observado, de lo teórico. Ese es el caso donde voy a rechazar. Si el estadístico me diera 0, que no va a dar 0, digo, pero si el estadístico me da muy chico, obviamente no rechazo porque quiere decir que son muy parecidas la teórica y la muestral y no tiene sentido rechazar. Se rechazó cuando da grande. ¿Más grande que cuánto? Bueno, más grande que los valores de la tabla. ¿Cómo elijo el valor de la tabla? Tengo que, por un lado, elegir el alfa con el que voy a hacer la prueba. Sí, eso obviamente sigue las mismas consideraciones de siempre. Y el n. Entonces, si lo hago como un 5%, un 0,05 de alfa, y ln de quien sea es 40, voy acá, me fijo, listo, 0,21017, ¿sí? Ahora toda la prueba, etcétera, tomo los valores absolutos de todas esas diferencias de f teórico menos f observado, tanto para el límite inferior como para el superior, ¿sí? Todas esas cuentas, agarro el más grande. Si es más grande que 0,20, si es más grande que 0,21, 0,17, rechazo. Si no, no rechazo. ¿Ok? ¿Qué pasa si mi n es 100? Ahí es donde entra en juego esta última fila. ¿Sí? Si n es 100, y lo quiero hacer al 5%, el límite crítico a partir del cual yo rechazo es 1,35810 sobre la raíz cuadrada de 100. O sea, 10. ¿Se entiende? O sea, esto de dividir por la raíz cuadrada de n se aplica a estos números y cuando n es mayor a 50. O sea, cuando n es mayor que el valor que aparece en los valores que aparecen en la tabla. Después, si es para 40, no, directamente es este número acá. ¿Se entiende? Sí, 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 ahí está. Clarísimo. Buenísimo. Fíjense que los valores van bajando con el n. ¿Y esto por qué es? Porque para una muestra chica las diferencias pueden ser muy grandes. Para una muestra grande, se supone que la distribución muestral tendría que machear, digamos, bastante bien a la distribución teórica, si la posible fuera cierta. Entonces, diferencias cada vez más chicas van siendo consideradas inaceptables, digamos. ¿Ok? Bueno, ok. ¿Algo más sobre todo esto? ¿O algo de la primera parte? No. Sí, yo tenía una pregunta más. Sí, sí, no. Es sobre el punto, ahí te digo, 4. No, Ajuste. bueno, seguro es tema de otra, sí, es tema de otra práctica, me parece que no lo miren mucho, pero te dice, o sea, te dice que el parámetro P es desconocido y no sé cómo estimarlo. Ok. La distribución es geométrica. Geométrica. Bien. Sí. Mira, por momentos sale enseguida, ¿sí? Y por máxima verosimilitud da lo mismo, que no es algo que pase siempre, pero puede pasar. O sea, por momentos lo que vos podés hacer es decir que como si X es geométrica con el parámetro P, la esperanza que se puede calcular es 1 sobre P, y esto es la geométrica pensándola con rango empezando en 1. ¿Sí? Es decir, la geométrica que mide cantidad de intentos, no cantidad de fallos. Acuérdense que está esa... Insisto en esto porque es algo que, insisto, no queda otra que acostumbrarse y bancársela. ¿Sí? Está la geométrica definida como cantidad de intentos hasta el primer éxito, está la geométrica definida como cantidad de fallos hasta el primer éxito, que es esta menos 1. ¿Sí? Para la geométrica definida así, la esperanza es 1 sobre P. Lo pueden calcular, es un dato, pueden usar la FGP, la FGM, lo que sea. Entonces, lo que puedo hacer, el estimador de momentos, ¿sí? Va a cumplir con que el momento de orden, muestral de orden 1, que sería el que raya, coincide con 1 sobre el estimador de momentos. ¿Sí? O sea, el estimador de momentos va a cumplir esto. O sea, que el estimador de momentos va a ser 1 sobre X raya. Y esa es cuando se hace el promedio y haces 1 sobre eso. Si lo haces por máxima verosimilitud, llegas a lo mismo. Por máxima verosimilitud vas a tener que la log verosimilitud es
o sea, es el logaritmo natural de la verosimilitud, que es el producto. O sea, la verosimilitud va a ser el producto de las f de x sub i. Como es el logaritmo del producto, es la suma de los logaritmos. Las f de x sub i. Bueno, pongo f, pero en realidad sería p en este caso. Igual, muchas veces usa f para todo, para la densidad y para la puntual. Pero sería en realidad la función de probabilidad puntual. Y la función de probabilidad puntual es la que figura ahí, que es p por 1 menos p a la x menos 1. Detalle importante, cuando se máxima verosimilitud, no se olviden de poner acá que esta x es x sub i. Reescribís todo eso, te queda n logaritmo natural de p más suma de x y menos 1 por logaritmo natural de 1 menos p. Derivadas iguales a 0, etcétera, te vuelve a salir que donde se maximiza la verosimilitud es en 1 sobre que falla. O sea, te va a quedar así, pero eso es lo mismo que decir n sobre que 1 sobre que falla. O sea que esa es la manera de estimarlo para la geometría. ¿Se entiende? Sí. Buenísimo. ¿Algo más de toda la primera parte? Bueno, terminamos el repaso. ¿Cómo se sienten con lo que estuvimos viendo hasta ahora? O sea, ¿se entiende, lo manejan? O sea, insisto, me interesa mucho esta parte, además de algunas cosas que por ahí interesa que vean, como las distribuciones y todo eso, que más o menos estemos todos hablando del mismo idioma y estemos más o menos a un nivel parecido. ¿Sienten que les agregó algo a toda esta parte? Digo, ¿o fue más de lo mismo? Sí, a mí por lo menos me sirvió hacer un buen repaso. Bueno. A mí también. También. Bueno. Bueno, entonces, ahora sí, empezamos a hablar de procesos estocásticos. Si llegaron a ver la clase, correspondería a los temas de la práctica 1, ¿sí? Que es la introducción, ¿sí? Los conceptos básicos sobre procesos estocásticos. Conceptos, digo, para destacar de acá, que es un proceso estocástico, que lo habíamos charlado muy por encima en la clase de presentación, pero ahora lo definimos bien. Acá a mí me preguntaron algo sobre consistencia, que ahora lo charlamos. ¿Cómo se caracteriza la distribución, digamos, la distribución de un proceso estocástico? No existe ese concepto, pero digo, ¿cómo se caracteriza la estructura de probabilidad de un proceso estocástico? Es justamente esto de todas las funciones de distribución conjunta finitas, ¿sí? Otro concepto importante, bueno, obviamente destacar que una cosa es ser continuo o discreto en el espacio digamos, el dominio del tiempo, y otra cosa en el dominio de las variables, y que todas las combinaciones son posibles. El concepto de trayectoria, que es esto, mirar el proceso como función del espacio muestral, ¿no? Como dependiendo de qué ocurre en el espacio muestral, obtengo una trayectoria distinta. Después, conceptos importantes, el de estacionariedad, en sentido fuerte y sobre todo en sentido débil, y el de propiedad de Markov, que seguramente no la vamos a charlar varias veces, porque después vamos a dedicarnos a estudiar un montón de procesos con la propiedad de Markov, pero serían como los conceptos centrales, guarden esta idea básica. Y ahí me preguntaban algo sobre la propiedad de consistencia, no sé si querés desarrollar un poco más o... Yo lo que había entendido es que si las variables son variables independientes y la misma distribución, no tienes que mostrarlo en cada paso, sino como que ya estaba. Claro, vos decís para saber si o sea, para los ejercicios que dicen saber si existe un proceso que cumple tal cosa. Sí, claro. Sí, por ejemplo, ahora en el ejercicio 1, ¿sí? Por ejemplo, dice que tenemos un proceso estocástico, xt, t perteneciente a t mayúscula, donde t mayúscula es el intervalo de 0 más infinito,
o sea que es continuo en el dominio del tiempo, ¿sí? Es tiempo continuo. Las XT, cada una de esas XT, que son las X0, la X0,7, la X37,24, o sea, esto T puede ser cualquier número real mayor o igual a 0. Cada una de esas XT tiene una distribución normal, 0, T. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo. O sea, por ejemplo, X3,7 es una aleatoria con distribución normal, ¿cuánto? 0 y Que- T. 3,7. ¿Sí? Después podemos tener dudas. Yo en general cuando no aclaro es la varianza esto, pero digo, las dudas pueden ir por ahí, pero es un tema de convención más que nada. Supongamos que la varianza, si quieren suponer que es el desvío, da igual, la extracción no va a cambiar. Entonces, y después lo otro que dice es que si las T son distintas, XT y XT' son independientes. Ok, eso es lo que me dice ahora. Y la pregunta es, ¿será posible que exista un proceso estocástico con estas características? ¿Sí? Ni siquiera estamos diciendo que esté la caracterización completa del proceso. En este caso particular, si quieren, ahora después charlamos y van a ver que sí. Pero no está diciendo que sea completo. Entonces la cuestión es, tenemos este teorema, sí, que digo, lo mencionamos a nivel teórico para tenerlo y para que después ya como tener la certeza de que podemos trabajar, que básicamente lo que me dice es, ¿es posible definir cualquier proceso estocástico mientras no pidas algo imposible? Digamos, mientras no pidas algo evidentemente imposible. ¿Sí? ¿Cuáles serían cosas evidentemente imposibles? Bueno, por ejemplo, lo que aparece en el ejercicio B, ahora después si quieren lo vemos. Pero digamos, cosas que tienen que ser, digamos, ¿qué me caracteriza a la estructura de probabilidad de un proceso estocástico? El conjunto de todas las posibles variables, funciones de distribución conjunta finitas. Es decir, el conjunto de todas las f de xt1, xt2, xt(k) para todo k y para todos los t sub 1, t sub k. ¿Sí? Este conjunto de funciones de distribución, que son básicamente todas las funciones de distribución marginal, todas las funciones de distribución bivariadas, y entre dos cualesquiera de todas las infinitas que tiene el proceso, todas las funciones de distribución trivariadas, todas las de 4, todas las de 5, todas las de cualquier cantidad, todo ese conjunto de funciones de distribución conjuntas es lo que me define toda la estructura de probabilidad del proceso. ¿Sí? Para repasar un poquito, ¿de dónde viene ¿por qué tanto lío? Sería la pregunta, ¿no? ¿Por qué complicarla tanto? ¿Cuál es la dificultad que tengo acá? Digo, para repasar un poco esos conceptos que son importantes. ¿Por qué no la puedo hacer más fácil? Yo podría dar directamente la distribución conjunta de todas las variables y ya está. También tomando de a 1, de a 2, de a 3, de a 4, de a 5. No es imposible porque son infinitas. Exacto. Sí. El problema, digo, para que se entienda por qué tanto lío, porque si no parece que es por molestar nada más. ¿Sí? O por hacer algo, nada, como medio exótico. El problema es que tengo infinitas. No existe la función de distribución conjunta de las infinitas variables del proceso. Ni aunque fueran, incluso si estuviéramos en tiempo discreto y tuviéramos x1, x2, x3, así por acá natural, que hasta parece mucho más manejable, tampoco existe el concepto. ¿Sí? De función de infinitas variables. O sea, sí existe el concepto de función de infinitas variables, pero no es aplicable acá. ¿Sí? Menos si encima es continuo, donde tengo ya no infinitas numerables, sino infinitas no numerables. Como no puedo tomar la función de distribución conjunta de todas porque son infinitas, la única manera de caracterizar la distribución de probabilidad del proceso es saber cuál es la distribución de una, de dos cualesquiera, de tres cualesquiera, de cuatro cualesquiera, y así sucesivamente. Es decir, se supone que en teoría, si yo conozco toda la estructura de probabilidad del proceso, se supone que conozco la distribución conjunta de cualesquiera 38.000 variables del proceso, por ejemplo, entre otras cosas. ¿Se ve? No quiere decir que siempre vayamos a conocer eso, si la mayoría de las veces no nos va a hacer falta, pero en teoría, para caracterizar toda la estructura de probabilidad, necesitaría conocer todas esas cosas. ¿Se entiende? Eso es un poco el problema y es la manera de resolverlo, entre comillas. Tenemos un teorema que dice,
Si vos me decís cuáles son esas cosas, toda esa infinidad de funciones de distribución conjunta finitas, que acá vamos a ver que en este caso sí lo podemos decir, justamente por la independencia. Si lo que vos estás pidiendo no es un imposible, como por ejemplo, que la distribución de x1, ¿sí?, sea, o sea, que la distribución conjunta de x1 y x7,2 sea cierta cosa, ¿sí?, dándole ST, que la distribución de x2 o de x1 como función de S sea tal otra cosa. Digo, esto es una función de distribución bivariada, esto es una función de distribución univariada, por eso vi tanto con esto de las distribuciones conjuntas y eso. Lo que no puede pasar es que si yo tomo el límite de esta función cuando t tiende a más infinito, me dé diferente que esta función. ¿Por qué? Bueno, porque se supone que si esta es la distribución conjunta de x1 y x7,2, cuando a t lo hago tender a más infinito, lo que me queda debería ser la función de distribución marginal de x1, por ejemplo. Y lo mismo si tengo varias, lo que sea, ¿sí? Pero digamos, si la que yo dije que es la distribución de esta, cuando le tomo el límite en t tendiendo a más infinito, no me da la que yo digo que tiene que ser la distribución de esta, bueno, y sí, eso obviamente es obvio que no existe un proceso con esas características, porque sería contradictorio. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí se entiende eso? Sí, eso pasaría en el 2, por ejemplo, que te dice que, Claro. en el B, perdón, que xt se distribuye exponencial con parámetro 1 y después cuando haces que x2 tiende a infinito, no te, o sea, te queda Sí, te da con otro parámetro. Sí, ahora sí que lo charlamos, pero sí, exactamente, te da que, o sea, si haces el límite en la otra, te termina quedando una exponencial con el lambda igual a 1, pero se supone que para los t impares te debería dar una exponencial con el lambda igual a 2, o sea que no lo coincide. claro. Es como ahí, digo, hay un proceso con esas características y no, ahí me estás pidiendo magia, o sea, no puede ser eso. Me estás pidiendo algo que obviamente es inconsistente en sí mismo, es contradictorio en sí mismo. Es como que me digas, existe una variable aleatoria que tenga distribución normal y exponencial, por decirlo de alguna manera. ¿Y existe? Es posible definir un espacio muestral, etcétera, 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 y una variable aleatoria cuya distribución sea normal y exponencial. No. Y no, si tiene distribución normal, no tiene distribución exponencial y viceversa. O sea, digo, por ahí es un poquito menos obvio esto, pero lo que digo es, me estás pidiendo algo que por las mismas propiedades de estos objetos, de las funciones de distribución, no es posible, ¿sí? Lo que me dice el teorema es, a menos que me pidas algo que claramente no puede ser, existe, ¿sí? O sea, si vos me pedís algo donde básicamente no metés cosas obviamente incoherentes, que sería básicamente que no se cumpla con la consistencia, existe un espacio, un proceso estocástico con esas características, con esas propiedades. ¿Qué significa esto? No es que vamos a hacer todo esto, pero fíjense que en realidad implica un montón y de hecho por eso no es tan fácil de demostrar este teorema porque requiere un montón de laburo. Significa que es posible, yo digo, ¿existe un espacio muestral con estas características? Bueno, el teorema va a decir que sí, pero eso ¿qué implica? Implica que existe un espacio muestral omega, no sé cuál, existe uno. Un conjunto de eventos sobre ese espacio muestral omega. Una función de una probabilidad sobre ese espacio muestral. Y definidos en ese espacio muestral, en ese mismo espacio muestral, porque siempre la idea del proceso están definidas en el mismo espacio, existen para cada t, en t mayúscula, en este caso en t cero más infinito, existe una xt que es una función de omega en los reales, ¿sí? Es decir, variables aleatorias, tales que se cumple todo. Es un montón lo que me está diciendo el teorema. Y lo bueno es que no lo tengo que pensar. ¿Sí? O sea, es como el teorema me está diciendo, ni te tenés que gastar en... Porque si no, teóricamente uno debería definir quién es omega, quién es este, o sea, es un lío. Entonces el teorema lo que me permite es desentenderme de todo esto y decir, bueno, asumo que esto es posible y lo voy para adelante. Y lo que me dice el teorema es, salvo que me pidas que estas cosas imposibles, obviamente imposibles, existen. Todo eso es posible hacer toda esa definición. ¿Se entiende? ¿Cómo veo en este caso que se cumple la consistencia? Bueno, lo que yo estoy diciendo al decir todo esto acá es que esta función de k variables
te estoy diciendo que las X son normales con los parámetros que sea e independientes, se supone que esto es igual a qué cosa. ¿El producto? Claro, el producto, ¿no? O sea, si son independientes, lo que estoy diciendo es que esta función de distribución es la función de distribución de una normal 0T1 multiplicado por la función de distribución de una normal 0T2 multiplicado por la función de distribución de una normal 0TK, o sea, hasta TK. ¿Entiendes? O sea, si quieren le llamo, llamémosle phi sub t, ¿sí? A la función de distribución de una normal 0t. Habría otras maneras de encararlo, pero no importa, así está bien. ¿Sí? Eso es la función, phi sub t, la función de distribución de la normal 0, lo que sea, el t. Entonces, se supone que al decir son con esta distribución, o sea, con esta, independientes, por las propiedades que sabemos de la función de distribución, estoy diciendo que esto es la función de distribución normal de una normal con esperanza 0, varianza esto, entonces lo que llamaríamos phi sub t1. ¿Cuál va a ser su variable? Bueno, la misma que puse acá. Acá puse x1, x2, xk. ¿Quieren poner a1, a2 acá? Pónganlo. ¿Quieren poner, bueno, no otras letras porque son una cantidad indeterminada, pero las letras que pongo acá es la que pongo acá. x1. Por la función de distribución de una normal con esperanza 0 y varianza t2, que la denomino así, evaluada en x2. Y así sigo hasta la de xk, la de tk. Entonces, por phi sub tk en xk. Esto vale en general, ¿sí? Entonces, se los pruebo con un ejemplo. Después, si quieren, escribanlo en general, pero lo probamos con un ejemplo. Veamos que vale la consistencia, por ejemplo, en lo siguiente. Si yo hago, según esto que escribí acá, f de x1, x2,5, x7,1. Es una función de ¿cuántas variables? Por empezar. ¿Tres variables? Tres variables, una para cada una de las variables, o sea, si una densidad conjunta de tres variables aleatorias es una función de tres variables. ¿Sí? Nosotros en general en la práctica 2 hicimos casi todo con 2, pero los conceptos se extienden inmediatamente. O sea que acá si quieren poner x y z, pongan x y z. Yo voy a poner x1, x2, x3 para ser consistente, para seguir con la misma notación que antes. Pero acá podría llamarles x y z tranquilamente, podría llamarles STU tranquilamente, no importa el nombre de la variable mientras lo respete. ¿Ok? Entonces, esta función de distribución se supone, con todo lo que dijimos recién, que es igual a qué. Bueno, phi 1, es decir, la función de distribución de una normal 0, 1, con variable, ¿con qué variable? X1. Si acá puse acá, si acá pusieron A, B y C, pongan A. Si pusieron X y Z, ponen X. Si pusieron STU, ponen S, pero tiene que ser la misma que todo. Listo. Por la función de distribución de una normal 0, 2,5, que sería lo que llamé eso, y como fue un variable le voy a poner x2. Y la función de distribución de una normal 0, 7,1, y como variable le voy a poner x3. Eso en teoría. ¿Sí? Ahí estamos. Corro un poco acá porque no tengo espacio. Total, esto ya lo usé. Lo que me dice la propiedad de consistencia es que, por ejemplo, si yo tomo el límite cuando x3 tiende a infinito, me debería dar la función de distribución conjunta de quiénes. De las n-1 Claro. variables En aleatorias. caso particular, ¿quiénes? Sería x1 y x2,5. Me debería dar la función de distribución de x1 y x2,5, la conjunta de x1 y x2,5, y obvio que las variables, bueno, las que le correspondían, con x1, x2. ¿Estamos de acuerdo? O sea, la probabilidad de consistencia me dice en particular, ¿no? O sea, en realidad me dice infinitas cosas, pero en particular me dice que si yo elijo esta y tomo el límite cuando x3 tiende a más infinito, me debería dar esto. ¿Se entiende?
Sí, ¿Vale? eso pasaría porque cuando n tiende a infinito Y ahora, acumula 1. sí, exactamente. Ahora se va a hablar. Pero quiero como que quede claro, porque acá es como que medio uno se empieza a mezclar. Como la propiedad de consistencia en realidad me está diciendo algo tan obvio, me está diciendo, mirá, no hagas pavadas, básicamente, es como uno se termina de mezclar qué es dato y qué estoy tratando de probar. Acá lo que es dato es que insisto que esto es un caso particular, pero si entienden este caso particular, después pueden hacerle genérico. Así que sería con TK y con TK-1, como decían recién. Pero digo, ¿qué es dato? Bueno, que esto es igual a esto. ¿Qué es esto? Esto es una función, no importa, está en R la función, ¿sí? O sea, ustedes ponen la acumulada de una normal, 0,5, lo que sea, eso es una función, no la puede graficar todo. Es una función con un gráfico así. Una función de distribución, ¿ok? No importa la fórmula, esa función existe. Entonces, ¿qué es dato? Que esto es esto, eso es un dato. O sea, es un dato de lo que le estoy pidiendo al proceso, al pedir que las xt sean normales 0t e independientes, eso me está diciendo, le estoy pidiendo que esta función de distribución sea esta. Y también le estoy pidiendo, o sea, también sería dato, que esta es igual a qué cosa. Digo, básicamente de acá, ¿con qué me quedaría? Esto por esto, ¿estamos de acuerdo? Y este no. ¿Se entiende? O sea, de vuelta, el Claro. enunciado con las cosas que me propone, me está diciendo que esta tiene que ser esto por esto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay alguna duda hasta ahí? Estamos que el enunciado me está diciendo que era un proceso que un montón de cosas, pero que en particular la conjunta de estas tres sea esta y la conjunta de estas dos sea esta. ¿Hasta ahí se ve? Sí, sí. Estamos, bueno. ¿Qué les dice el teorema? ¿Qué les dice la matemática? Bueno, chequeemos que el límite de esto, cuando x tende a más infinito, coincida con esto, porque si no me estás pidiendo algo obviamente imposible. ¿Sí? Me estás pidiendo que sea normal y exponencial al mismo tiempo. Entonces, chequeemos cuánto da el límite de esta. No lo voy a escribir todo, pero solamente para entender. De esta cosa. Chequeemos que da ese límite cuando x3 tiende a más infinito. Si me da esto, está todo bien. Si me llega a dar que no, bueno, ya me estás dando algo que obviamente no puede ser. ¿Se entiende la idea? Y acá viene sí la pregunta de cuánto da este límite y por qué, que alguien no estaba por contestar, así que... Perdón, Sí, no. ¿Tienes que calcular el límite de qué? No, pues no entiendo muy bien lo que dice El ahí. límite de esta función, que es esto mismo, Ujú. cuando x es más Sí. infinito. Y me Cuando da xt, lo mismo que esta función. Y efectivamente da eso, pero ¿por qué? ¿Alguien lo estaba perdón, no entiendo por qué es el límite de x3. Claro, es el límite con x cuando tiende a más infinito. Así que, ¿a cuánto tiende? Según un producto acá, ¿no? De tres cosas. ¿A cuánto tiende esto cuando x3 tiende a más infinito? A lo mismo. A lo, Y no tiene que... no importa la porquería que haya dentro. Lo mismo porque no tiene x3, exactamente. Esto también tiende a lo mismo porque no tiene x3. O sea, es constante para x3. No sé qué porquería es, pero tiende a lo mismo. ¿Y esta cuánto tiende? A 1. A 1. ¿Por qué? Porque es Son de distribución acumulada. función de distribución. ¿Sí? Una de las propiedades de las funciones de distribución, digamos las marginales de una variable, es que el límite en más infinito da 1. ¿Sí? Entonces, ¿Te hago una pregunta sobre esto? Perdón. Si la T mayúscula va de 0 a más infinito, no influye en nada en parte de la distribución de la T minúscula, ¿no? y en realidad acá es medio confuso, por eso de hecho estoy diciendo x3 que no se inventó, porque acá la t es otra cosa, no es la t de la t variable de la función de distribución que solíamos usar. ¿Sí? Acá la t te habla de qué variable de la t le estoy hablando. La función de distribución, acá si la querés escribir, la tenés que escribir con otra variable, por eso de hecho le llamé x, no le llamé t1, t2, porque se mezclaría. O sea, acá la t significa una cosa diferente. ¿Sí? Está bien. O sea, la T podría no ir a más o sea, la T podría moverse en el intervalo 0,1, por ejemplo, solamente, y no cambia nada porque no es esa T de cuando escribíamos esto al principio. Sí, esta T, o sea, esta es la que ahora estaríamos llamando X3 o X2, X1. Está bien. ¿Se entiende?
Entonces, conclusión. ¿Cuánto da el límite? O sea, insisto, esto es un dato, me lo está dando el enunciado una vez que lo interpreté. Que esta es igual a esto es un dato, me lo está dando el enunciado una vez que lo interpreté con el tema de la independencia y todo eso. Y si a esto le tomo el límite cuando x3 tiende a más infinito, me termina dando esto por esto por 1. O sea, listo, lo escribo. Casualidad, no casualidad, obviamente, ¿qué me dio? Me dio lo mismo que esto. O sea que está aquí y es consistente esa condición. ¿Se entiende? Obvio, lo hice para un caso re particular, pero si lo entendieron para este caso particular, lo pueden escribir para un caso general. O si quieren, traten de escribirlo. Tampoco es fundamental. Me interesa más que nada que lo entiendan. O sea, lo que va a pasar siempre que es que cuando la última la voy a tener más infinito, esta me va a dar 1 y me va a quedar hasta tk menos 1, que también es lo que debería hacer si acá tomo hasta tk menos 1 en vez de tk. Y entonces coincide, digamos, no importa cuáles tome, es consistente. ¿Se entiende? Y fíjense que en realidad lo único que usé es no sé el hecho de que era normal. ¿Sí? O sea, le puse un nombre y listo, pero no necesité ni chequear quién es esa función de distribución. Lo único que usé acá fuerte, ¿qué condición? Que son independientes. Que son independientes, exacto. Lo ven que si en vez de normal hubiese sido, qué sé yo, Bernoulli, daba igual, o qué sé yo, Weibull, o sea, era lo mismo. Le llamo tal cosa a la función de distribución de la Weibull, tanto. Listo, no me importa. Digo, lo importante acá fue lo de la independencia, que me permitió escribirlo así, que me permitió encontrar cuánto es esto para un conjunto arbitrario de variables, un conjunto arbitrario finito, y entonces siempre el último tiende a 1 por una propiedad, y entonces me termina desapareciendo, por decirlo de alguna manera. Se ve, o sea que en realidad, básicamente, cuando tenga procesos donde las variables son todas independientes, que obviamente no son los más interesantes, porque en general lo más interesante va a ver cuando hay una relación de dependencia a lo largo del tiempo. Y ya lo vamos a ver. Pero cuando sean independientes, sí, va a existir siempre. ¿Sí? O sea, no, siempre se va a cumplir la condición de consistencia. ¿Se ve eso? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta de esto? En el B que mencionaban hace un rato, a diferencia de este, no me dan datos suficientes para calcular cualquier función de distribución conjunta finita, lo cual me debería dar la idea de que en realidad hay alguna inconsistencia, porque si no, en realidad, a ver, si yo no conozco todas las funciones de conjuntas de distribución conjunta finitas, si no las conozco todas, no puedo probar que para todo conjunto de variables vale. ¿Sí? Con lo cual, si no me lo dan, es porque evidentemente la respuesta debe ser que no se puede y tengo que encontrar la inconsistencia solo con esa info. En el B me dan como conjunto de índices, digamos, los naturales, es decir, 1, 2, 3, 4, etc. Y me dicen que la función de distribución conjunta entre una xt y la que sigue, fíjense que ni siquiera me están dando todas las que son de A2. ¿Sí? Me están dando las de A2 para variables consecutivas, nada más. Y me dice, bueno, que es 0, si alguna es menor o igual a 0. Esto me lo pone en función de x1 y x2. De vuelta, acá no conviene usar la t porque me lo mezclo con otra cosa. Si x1 es menor o igual a 0, o x2 es menor o igual a 0. ¿Sí? Y si las dos son mayores a 0, bueno, ese choclo ahí es 1 menos e a la menos x1 menos e a la menos x2 más 1 más x1 más x2 sobre 2 por e a la menos x1 más x2. Todo eso si las dos son mayores a 0. ¿Ok? Esa me dice que va a ser la función de distribución por x2 consecutivas cualesquiera. Por ejemplo, de x1 con x2, de x2 con x3, de x3 con x4, etc. Y me dice que para los t impar, y me da además todas las marginales. Está así. Acá no son todas las bivariadas, ¿lo ven? O sea, son solo las de consecutivas. La de x1 y la de x5 no sé en teoría qué me está pidiendo. ¿Lo ven eso? O sea, de las condiciones que me está poniendo el enunciado, no me está diciendo cómo quiere que sea la distribución conjunta de x1 y de x5. ¿Se ve eso? Tampoco me está diciendo cómo quiere que sea la distribución conjunta de x1, x2 y x3.
porque no me está diciendo ninguna que digamos, de más de 2. ¿Eso lo ven? ¿Que no me está poniendo condiciones para esas? Solo para las consecutivas. Solo para 2 consecutivas y la marginal, y todas las marginales. Nada más, o sea que hay un montón de cosas que no me está aclarando cómo quiere que sea. ¿Se ve? Eso ya, de hecho, me tiene que hacer sospechar que la respuesta acá va a ser negativa, que no se puede, porque en realidad, sin toda esa información que me falta, no habría manera de probar que es posible, porque existe un proceso. ¿Sí? Al sumo podría llegar a probar, mirá, hasta acá vamos bien, hasta lo que me pediste, no hay ningún problema, pero faltan un montón de cosas. ¿Se entiende? Porque justamente no estoy diciendo en este caso, en el otro caso sí se podía deducir de las condiciones, acá no estoy diciendo cuáles van a ser todas las funciones de distribución conjunta finita. Por ejemplo, no estoy diciendo cuál va a ser esta. Esa no me está aclarando cómo quiere que sea. No me está aclarando cómo quiere que sea esta. Tampoco. ¿Sí? Sí me está aclarando cómo quiere que sea esta, o cómo quiere que sea esta, o cómo quiere que sea esta. Esas sí, pero todas esas otras no. Entonces, la mejor respuesta, si no encuentro ninguna inconsistencia, la respuesta que podría dar es hasta acá puede ser, hay que ver el resto. ¿Sí? Pero no podría decir sí existe uno, porque bueno, falta ver todo lo demás. ¿Estamos de acuerdo? Probablemente la respuesta acá sea negativa, y de hecho, como alguien dijo por ahí, lo es. Porque me pide que para que xt sea una exponencial 1 cuando t es par, y una exponencial 2 sería el lambda, ¿no? Cuando t es impar. ¿Sí? O sea que me está diciendo que x4 es una exponencial 1 y que x9 es una exponencial con lambda igual a 2. ¿Ok? ¿Y qué pasa acá? Acá se tiene que acordar la función de distribución a la exponencial y todas esas cosas, ¿no? Que para algo tuvimos una clase hablando enteramente de esas cosas. ¿Qué problema aparece acá? ¿Qué me da el límite de f de xt más 1, x1, x2, cuando x2 tiende a más infinito? ¿Qué da ese límite? 1 menos e a la menos x1. Bien. Porque todo lo otro De hecho, vale 0. de hecho da 0 en este caso, porque bueno, básicamente si estoy acá, si estoy en uno donde x1 es negativo, bueno, da siempre 0, se le tiende a 0, y en otro también. O sea, cuando x1 es menor o igual a 0, da 0, y cuando x1 es mayor a 0, es decir, cuando estoy por acá, cuando t tiende a más infinito, tengo que ver esta parte. Y entonces, esto tiende a 1, esto tiende a menos e a la menos x1 porque no depende de x2. Esto, obviamente, si te va a x2 va más infinito, esto va menos infinito, así que esto va a 0. Y acá en realidad, ojo, esto se va a menos infinito con el menos de acá, o sea que esto tiende a 0, pero ¿esto cuánto tiende? Cuando x2 tiende a más infinito. Infinito. A más infinito. O sea que técnicamente acá que tengo No hay determinación. una determinación. Si tengo infinito por 0, es indeterminado. Se resuelve. Uno a esta La altura exponencial le gana polinomio. tal cual. Uno a esta altura sabe que la exponencial le gana al polinomio, entonces va a tender a 0, ¿sí? La manera de probar que la exponencial le gana al polinomio es por L'Hopital. No lo pienso hacer, ¿sí? Pero si pongo en vez de como multiplicando por e a la menos algo, lo pongo dividido e a la x1 más x2, enseguida sale, digamos, en un paso del L'Hopital ya sale que lo de arriba se me hace constante y abajo la exponencial sigue como si nada, y por lo tanto gana, ¿sí? Eso sería la explicación. Así que, si viene una determinación, todo esto tiende a 0. Así que me da 1 menos e a la menos x1. Y esto es la función de distribución de qué distribución. Exponencial. ¿Cómo? Exponencial con lambda igual a 1. 1, ¿sí? Ah, no, menos 1. No, 1, porque sería así, era así era esta la función de distribución. 1 menos e a la menos lambda de x, o 1 menos e a la menos lambda t. O sea que si dice menos e a la menos x1, dice, por acá. Si dice e a la menos x1, es que me está diciendo que la xt tiene que tener distribución exponencial con lambda igual a 1. Y fíjense que según el t que yo elija, esto está bien o está mal.
Porque si yo tomo t igual a 3, ¿sí? Yo tomo t igual a 3, esto es x3, x4, y entonces me dice que x3 es una exponencial 1. ¿Y eso es una inconsistencia? Sí. No me salió. No me salió. Quería hacer el caso donde no, pero no me salió. ¿Es una inconsistencia? Sí. Porque x3 supuestamente es ¿cuánto? Es impar y debería tener lambda igual a 2. Exponencial 2, ¿no? O sea, yo en realidad quería hacer la otra. O sea, por ejemplo, esto me está diciendo también que la de x4 y x5 debería dar que x4 es una exponencial 1. ¿Y eso es una inconsistencia? No, porque acá me dice que x4 tiene que ser una exponencial 1. O sea que eso no es una inconsistencia, pero hay una inconsistencia ya que si pongo cualquier impar acá. ¿Sí? Si t es impar, por ejemplo, 3, acá tengo 4, estoy pidiendo que la función de distribución conjunta de x3 y x4 sea esta. Por un lado. Por un lado estoy pidiendo esto, que sea esta función. Por otro lado estoy pidiendo que la función de distribución conjunta de x3 sea la de una exponencial con lambda igual a 2, porque t es impar. O sea, quiero esta para x3 y x4 y esta para x3. Pero esta para x3 y x4 implicaría que necesariamente la de x3 tiene que ser una exponencial con lambda igual a 1, y yo estoy pidiendo otra cosa. O sea que ahí tengo inconsistencia. ¿Se ve? Insisto cómo está planteado porque es muy fácil. Digo, como la condición en realidad es una propiedad, ¿sí? Porque la condición de consistencia en realidad para nosotros es una propiedad que ya sabemos de las funciones de distribución conjunta, es como fácil confundirse de qué es lo que tengo y qué es lo que quiero probar. Lo que yo tengo, como yendo a un caso particular, es, me están pidiendo como condición que la conjunta de x3 y x4 sea esta. Me están pidiendo también como condición que la marginal de x3 sea la de una exponencial con lambda igual a 2. Pero sin embargo, cuando acá tomo el límite para obtener lo que debería en realidad ser la marginal de x3, me queda una exponencial con lambda igual a 1. Y entonces no puede ser. ¿Se entiende eso? O sea, ¿qué es lo que tengo y qué es lo que falla? ¿Está claro? Más o menos. Bueno. ¿Puedes explicar por qué queda la exponencial de igual a 1? O sea, tiene que ser una exponencial lambda igual a 2. Y cuando yo acá tomo el límite de esto con x tendiendo a más, x2 tendiendo a más infinito, me queda esto, que es la cuenta que hicimos, de que esto me queda igual porque no depende de x2, esto se va a 0, y esto si bien es infinito por 0, uno hace el ópita, lo sabe que es la exponencial y también tiende a 0, o sea que básicamente me queda esto, ¿sí? Y esta fórmula es la de la función de distribución de la exponencial con lambda igual a 1, porque el número que multiplica acá la variable es el lambda. Eso lo vimos cuando vimos la exponencial en la clase de distribuciones, que era 0 para los menores a 0, 1 menos c a la menos lambda x para los mayores. Joya, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda con esto? También podrías ver si se cumple multiplicando la función de distribución de x3 y x4, ¿o no? En este caso Y ver no, si porque queda. no me está diciendo que son independientes. Si me lo dijera, sí. Está bien. O sea, sí. A ver, podría ser si me dijera xt, sería como otra contradicción más obvia. Digamos. Si me dijera son independientes, entonces se da cuenta y no da, sí, podría ser. Pero en este caso no me está diciendo que son independientes. Sí. ¿Estamos? ¿Algo más de esto? ¿Algún otro tema? ¿Alguna otra cosa? Yo no me quedó para nada claro cómo es el tema de la trayectoria. No puedo hacer nada del punto 2 ni el punto 5 por eso. Como que no entiendo cómo hacerlo. Hablemos de eso. Digo, los conceptos de esta clase en general no son simples, porque además es la primera vez que se los cruzan. Y está bueno profundizarlos ahora. Después nos vamos a olvidar de la mayoría de las cosas, pero vamos a dar por sentados, pero vamos a volver cada tanto porque nos permiten entender mejor las características del proceso si los pensamos desde estos conceptos. Por eso digo, la idea acá es que esto quede claro. Por ejemplo, este teorema que hablamos recién es un lío, pero es el lío para después no tener que hacernos lío. O sea, es el lío para después desentendernos de esto y listo.
Pero las trayectorias muchas veces nos va a servir para entender un poco qué está pasando, qué puede estar pasando con un proceso. Pero vamos a volver varias veces sobre el concepto de trayectoria. A nivel teórico, ¿qué es el concepto de trayectoria? Recuerden, yo tengo una colección, un conjunto, todas son palabras que usan los matemáticos para no decir conjunto, pero colección, conjunto es lo mismo, de variables aleatorias. En general hay una infinidad, y de ahí viene el problema de la caracterización. Y entonces, ¿qué tenemos? Que xt es una variable aleatoria. Si es una variable aleatoria, ¿es una qué? ¿Qué es una variable aleatoria? No me digan un coso que toma valores al azar, digamos, matemáticamente, ¿qué es? ¿Una qué? Una función. Una función, perfecto, bien. Una función con dominio. Todos los reales de espacio muestral. Claro. O sea, el dominio, todo el espacio muestral. Ok. Y el codominio, los reales, básicamente acá estamos hablando de funciones de variables aleatorias reales. Existe el concepto de variable aleatoria compleja. Incluso un concepto más complejo de variable aleatoria que es con valores en lo que sea. Es decir, yo pongo cualquier conjunto y igual existe. Pero lo que nos interesa a nosotros, no cualquier conjunto, tiene que tener cierta estructura, pero nosotros nos interesan las reales. O sea que del espacio muestral, R. ¿Sí? Es decir, ocurre algo del espacio muestral, ocurre uno de los resultados, y eso hace que automáticamente xt, pero cuando digo xt en realidad estoy diciendo todas las infinitas variables que tengo acá, automáticamente tomen un valor. ¿Sí? ¿Qué es que ocurra? ¿Qué sería acá realizar el experimento aleatorio? Bueno, dejar que transcurra la realidad. ¿Sí? Hay que ver qué representa ese xt. Ese xt podría ser representar los valores del PBI de Argentina de toda la historia, suponiendo que para siempre existiera Argentina, no sé, digo, es medio difícil pensarlo, obviamente esto es una idealización de la realidad. Vaya uno a saber si cuánto tiempo existirá Argentina. Pero digo, ¿y qué sería realizar el experimento aleatorio? Bueno, dejar que transcurra la historia del universo, básicamente. ¿Sí? Y digo, no sé cómo caracterizar, no vamos a decir quiénes están acá. Justamente el concepto de variable aleatoria hace que yo no tenga que ponerme a pensar en eso. ¿Sí? Pero digamos, ocurre la realidad, ¿sí? Transcurre la realidad, y automáticamente cada una de estas xt toma un valor. ¿Se entiende? Por eso las escribimos a veces como xt, a las variables como funciones de omega. ¿Sí? Donde omega es representa cada uno de los posibles resultados de ese espacio muestral. Entonces, ocurre algo y todas las xt toman un valor. Por eso es que xt lo puedo pensar, a xt de omega, lo puedo pensar como que es función tanto del tiempo como del espacio muestral. Es decir, a cada tiempo, o de hecho, podría pensar así, como que hay una función g de t omega, que a cada par de resultados de tiempos y resultados del espacio muestral le asigna un número real. Sí, eso fue la idea. Cuando pienso como que el tiempo está fijo, si tomo un t en particular, ¿sí? T sub 0, y lo dejo como función de omega, eso es una variable aleatoria. Es la variable aleatoria que llamamos xt sub 0. Cuando lo pienso como que fijo el omega, es decir, uno de los resultados en particular del espacio muestral, y pienso en todos los posibles valores de t, lo que obtengo es, para cada t, ¿qué cosa? Si para cada t es una función de omega en R, y le pongo un valor del dominio, le pongo uno de estos omega, ¿qué me da como resultado de esto? A veces que se repite ese valor. No sé si se repite o no, pero es un valor, o sea que es un número real. Como Sí. cuando yo elijo un resultado en particular del espacio muestral, es como que esto de que se realizó el experimento aleatorio y la variable aleatoria toma un valor específico. ¿Sí? Es como cuando yo digo, cantidad de veces voy a tener que tirar la moneda para que me salga cara. ¿Sí? Dicho así, puede ser una, puede ser dos, tres, cada una tiene una probabilidad, etc. Tiro la moneda y empiezo, en un momento sale cara y la variable toma el valor 5. ¿Sí? O sea, se realizó el espacio muestral, el experimento aleatorio, ocurrió un resultado específico que según como define el espacio muestral, lo puedo mirar de una manera o de otra, pero digo, pasó una serie de cosas, ¿sí? Eso es el resultado específico del espacio muestral, y la variable tomó el valor 5. ¿Se entiende? O sea, cuando yo elijo un resultado en particular, cada una de estas variables, xt, va a tomar un valor.
Entonces lo que yo puedo ver es para cada t, cuánto dio cada una de esas variables para ese resultado. ¿Sí? Según como sea el conjunto de índices, ¿sí? Por ejemplo, si t es discreto, puedo ver cuánto dio, pongámosle que t mayúscula fueran los naturales. Tengo que ver cuánto dio x1 para ese resultado, cuánto dio x2, cuánto dio x3, cuánto dio x4, y así, y luego obtengo esto me marcaría la trayectoria del proceso. Una trayectoria que corresponde a un resultado en particular. A otro resultado en particular le puede... Perdón, una duda. Sí, decime. ¿Cuál es el número que fijaste? Lo que ¿El fijé, AT o el otro? lo que fijé no es un número, fijé un resultado del espacio muestral. Ah, que bueno, el resultado, ¿cuál fijaste? ¿Cómo? ¿Cuál, la W o la T? La W, claro, la W. Ese W0 si omega 0 es que ocurrió algo en particular. ¿Sí? Depende de cómo yo defino el espacio muestral, eso puede ser, se puede describir de diferentes maneras. Pero digo, acá, en general no vamos a ver cómo definimos el espacio muestral. Pero digo, ocurrió algo. Entonces, se realizó el experimento y ocurrió algo. Y ese algo que ocurrió, automáticamente a cada una de estas variables le va a asignar un valor, un número real. ¿Sí? Entonces, ver para cada uno de los t cuánto dio xt, digamos, qué valor tomó esa variable xt, eso me define la trayectoria. Si el tiempo es discreto, me va a quedar una cosa así. Si el tiempo fuera continuo, ¿sí? Que sé yo, el cero más infinito, bueno, voy a tener para cada número real positivo un valor. Entonces, a lo mejor la trayectoria puede ser una cosa así. ¿Ok? Si ocurre otra cosa, si el resultado es del espacio muestral el que ocurre es otro, la trayectoria va a ser diferente. ¿Se entiende? Igual ahora vamos a hacer los ejercicios por ahí va a quedar más claro, pero se entiende un poco la idea, es pensar qué caminitos sería posible, ¿sí? Para diferentes resultados del espacio muestral que siga el proceso. Y vamos a ver que no puede ser cualquiera, porque eso va a depender básicamente de cómo esté definido el proceso. ¿Ok? Van a ver que los procesos que van a aparecer acá son muy simples, son medio inútiles de hecho, pero están buenos, están pensados más para entender el concepto de trayectoria que para que sirvan para algo. ¿Ok? Perdón, entonces cuando vos fijás el valor de W, Sí. ¿eso te da una función que te dice cuánto tiene que valer cada T para obtener esa W? ¿Eso sería? No, en realidad lo que te dice es, para cada t, la xt correspondiente termina tomando, para cada t, la variable xt toma un valor específico, un número real específico. Entonces a tal t le corresponde tal valor, te da una función de una variable, digamos. Vamos a ver un ejemplo. Sí, decime igual, pero por ahí con un ejemplo que es más claro. No entendí entonces qué tiene que ver con la W eso. La W esto me está diciendo, a ver, yo tengo en principio variables aleatorias, ¿no? Las xt son variables aleatorias, por lo tanto tienen una distribución de probabilidad. Si son continuas tienen un soporte, que es un conjunto de valores donde está toda la probabilidad que ocurra cada una. O si son discretas tendrán un rango, cosas que pueden pasar. Lo de fijar el W0, el omega 0, es decir, bueno, terminó pasando esto. Y automáticamente cada una de las variables del proceso toma un valor específico. ¿Sí? Eso es lo que hace una variable aleatoria. Para tal resultado del espacio muestral, toma cierto valor. Para tal otro resultado del espacio muestral, toma otro valor. Con lo cual, si termina ocurriendo alguno en particular de esos resultados del espacio muestral, cada una va a tomar un valor específico. Y entonces pensar para cada valor de t, qué valor tomó la xt correspondiente, me da como una especie de función de del el valor del que representa la función. Sí, ahí entendí. Más o menos. Igual vamos con el ejemplo para que quede más claro. Acá hay un proceso que es una pavada, que no sirve para nada, pero que sirve para entender el concepto este, tal vez. ¿Qué son los reales? ¿Sí? Obviamente no lo está diciendo, pero tengo definido lo que tengo definido siempre que estemos trabajando con probabilidades. ¿Qué es? ¿Un qué? No vamos a decir quién es ni nada, pero qué hay por detrás siempre. Un espacio muestral, Un espacio muestral, perfecto. Y además, ¿qué? un espacio de probabilidad. Un espacio de probabilidad. O sea, hay un espacio muestral, un conjunto de eventos, una probabilidad. Todo eso conforma un espacio de probabilidad. ¿Sí?
Sobre ese espacio de probabilidad tengo definida una variable aleatoria ahí, que tiene distribución normal 0,1. ¿Cómo está definida la variable? No me importa, ¿sí? O sea, cada omega de chiquitito de acá le asigno un número real y resulta ser que todo eso se da de una manera en la que esa variable y tiene distribución normal 0,1. O sea, esta es una variable cualquiera suelta que se puede definir acá. ¿Ok? Y después defino, para cada t real, la variable xt la defino como que sea igual a i. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Yo tengo esta variable que está definida, no importa. ¿Sí? Para cada cosa que pase acá, va a tomar algún valor, bueno, algún valor cualquiera en realidad, porque si es normal 0,1, el soporte son todos los reales. Obvio, van a ser más probables los que están cerca del 0. Cuando ocurre, entonces acá tengo que dibujar posibles trayectorias de este proceso. Vamos a las cosas más básicas. ¿Esto es tiempo continuo o discreto? Continuo. Continuo, ¿estamos de acuerdo? Y en el dominio de las variables, ¿cómo es? Continuo también. Digo, las xt Sí, ¿qué distribución tienen? Normal. Normal, ¿sí? Para todo t, no lo aclaro porque va a ser relevante, digamos, para todo t, xt se define como i. Es decir, que xt va a tomar el valor que toma i. ¿Ok? Entonces digo, piénsenlo así, ocurre un resultado del espacio muestral, se realiza el experimento y sale omega 0. ¿Qué es omega 0? Nada, tipo, pasó tal cosa, no tiene por qué ser un número, ¿sí? Puede ser, pasó todo esto. Cuando todo eso puede ser, hice una medición, ¿sí? Pasaron determinadas cosas, se puede calificar de muchas maneras, pero pasó algo, y ese algo que pasó, automáticamente ahí le asigna un valor, porque es una variable aleatoria, ¿sí? Para cada resultado posible de espacio muestral, toma un valor. ¿Cuál sería un valor que podría haber tomado i para ese omega 0? ¿Tiene alguno más o menos razonable? Alguno no tan menos lejano. 6. Claro, un real, no muy lejos del 0, no mucho, más o menos entre menos 3 y 3. ¿Sí? Podría ocurrir 7,48 y en teoría sí. Pero bueno, pongámosle que salió 2,21. ¿Sí? Es una normal 0,1, puede andar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? O sea, por ser una variable aleatoria, si pasa tal cosa, la variable toma un valor, es 2,21. ¿Ok? ¿Qué valor toma x1 para ese omega 0? 2,21. 2,21, ¿estamos de acuerdo? ¿Y qué valor toma x 3,2 para ese mismo omega 0? El mismo valor. ¿Cómo? 2,21. 2,21, ¿estamos de acuerdo? Y fíjense que el t puede ser real, así que si quieren podemos preguntar qué valor toma x menos 1,72 para ese omega 0. Y la respuesta obviamente es... Vamos, ya me lo dijeron hasta ahora. 2,21. 2,21, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre x va a tomar, cada una de las xt, toma el valor que tome la variable y. O sea que todas toman el mismo valor. El que haya tomado i. Después, si ocurre otra cosa en el espacio muestral, e i toma otro valor, todas tomarán ese otro valor. Pero entonces, ¿cómo va a ser? ¿Cómo representarían esta trayectoria para este caso particular? Y una recta. Es horizontal, ¿no? O sea, en 2,21. O sea, la trayectoria que ocurriría para este caso particular sería esta. ¿Lo ven? Eso es la trayectoria. Para cada t, que en este caso es para los reales, por eso hago una línea continua, el valor de cada una de las xt para ese omega 0 en particular da 2,21. O sea que la trayectoria es esta recta horizontal. ¿Lo ven? ¿Se entiende más o menos? ¿Cuál sería otra posible trayectoria? Esta es una, digo. Voy a ver muchas. ¿Cuál sería otra posible trayectoria? Son infinitas rectas cortando el eje Y. Claro, o cualquier otra Al recta eje horizontal, XT. ¿vale? Y puede ser cualquiera porque de hecho como el soporte son los reales para una normal, podría ser menos 7,42, sí, poco probable que sea esa, ¿sí? Pero podría ser tranquilamente. O sea que las posibles trayectorias para este proceso van a ser todas las rectas horizontales,
¿sí? Con más probabilidad, o con más, si quieren, mejor dicho, con más densidad de probabilidad para las que estén cerca del cero, o sea, para todas estas, y menos densidad de probabilidad para las que estén muy lejos del cero. ¿Se entiende? ¿Es un proceso interesante este? ¿Sirve para algo? Y no creo, ¿no? Es un proceso que básicamente es tipo, todas las XT son iguales. ¿Son independientes las XT acá? Sí, porque van a tomar ese mismo valor independientemente del valor que haya tomado el anterior. ¿Lo que le pasa a X3,2 es independiente de lo que le pasa a X5,8? Sí, Si yo sé que X5, claramente como si estoy condicionando un poco, pero si yo sé que X5,8 fue 2,21, eso no me dice absolutamente nada sobre lo que le pasa a X3,2. o sea, sí, pero vos lo sabés eso porque decís que XT es igual a Y, no porque X5,8 es igual a 2,21. Pero, ¿cuál es la distribución de X? ¿Cuál es la distribución de... ¿Cuál es la probabilidad de que X3,2... Primero, ¿cuánto es la probabilidad de que X3,2 sea igual a 2,21? Así en abstracto, en el marginal. ¿Cuál es esa probabilidad? 1, porque En abstracto, digo, sin condicionar a nada. X3,2 es una normal 0,1, así que la probabilidad de que valga 2,21 es... 0. Cero porque es continua, ¿sí? No es una pregunta. Lo podría hacer con un intervalo, entonces no sería 0, pero no importa, digo. Es 0 porque es una puntual. ¿Cuál es la probabilidad de que X3,2 sea 2,21 condicional a que X5,8 es 2,21? O sea, sabiendo que 5,8 es 2,21. ok, está bien. Sería 1, ¿no? Sería 1, porque si ya sé que es X5,8 es 2,21, X3,2 es 2,21. Digo, el ejemplo es recontra básico, no sirve para nada más que para entender estas pavadas y estudiar estos detalles. ¿Sí? Claramente no son independientes. Conocer lo que le pasó a uno automáticamente me determina con exactitud lo que le puede, la distribución de la otra. ¿Sí? La convierte en una distribución degenerada. O sea que no son independientes. Como que ahí es cuando uno termina de asentar el concepto de independencia. ¿Sí? Porque si no acá Alejandro, yo tengo una duda. Sí, decime. El 2,21, perdón, es un valor aleatorio que vos le elegiste a la variable i, ¿no? Sí, tiramos, ocurrió algo, ocurrió un 9 a 0, y la IA automáticamente toma un valor. ¿Cuál puede ser? Y bueno, qué sé yo, como es una normal 0,1, algún número más o menos que no esté muy lejos del 0, pusimos uno cualquiera. Pero podría haber dicho menos 7,4 y también sería posible. Sí. Ok. Ahora, una vez que fijamos ese, todas las X del proceso toman ese mismo valor. Entonces ahí uno podría decir, bueno, pero en realidad no es que X3,2 y X5,8 están relacionadas. En realidad las dos toman el valor de Y. Bueno, pero eso hace que a su vez que las dos den el mismo valor. Y por lo tanto, que conocer el valor de uno, automáticamente me estoy diciendo algo sobre, de hecho en este caso no algo, sino todo, sobre el valor de la otra. Por lo tanto, no son independientes. ¿Se ve eso? Díganme si se entiende porque digo, no son conceptos obvios. Sí, la idea de esta clase es que sobre todo jugar un poco con esto para ir acomodando algunas ideas. ¿Lo ven que no son independientes las X del proceso acá? Sí, se entendió. No lo pedí acá el ejercicio, pero digo, me parece interesante pensarlo como para extrabar un poco la idea de independencia que a veces uno la tiene medio trastocada. O sea, este proceso obviamente no es interesante, no sirve para nada, real, digamos, más que para entender el concepto. En este caso, una trayectoria sería cualquier línea recta. Cualquier línea recta es una posible trayectoria de este proceso. ¿Se entiende? Pero a mí no me quedó claro por qué no son independientes. Porque fíjate que conocer, o sea, ¿cuál es la distribución de X3,2, podríamos decir? X3,2, ¿qué distribución tiene? X3,2 es como, es I. Claro, sí. Sí, así que es una normal 0,1. Ujú. Ahora, ¿cuál es la distribución de X3,2 condicional? Es decir, cuando yo sé que X5,8, insisto que obviamente esos valores son, por poner cualquier cosa, tomó el valor 2,21.
Bueno, si yo sé que x5,8 es 2,21, o sea, usando esa información, básicamente, ¿qué sé sobre la distribución de x3,2? ¿Puede ser cualquier número? Si sé que x5,8... No, también es 2. ¿Cómo? 2,21 también es. Yo sé que con probabilidad de 1, 2,21. Es decir, que dejó de ser una normal 0,1 a ser básicamente lo que llamamos una distribución degenerada. Una variable aleatoria discreta que tiene un único valor en el rango, que en este caso sería el 2,21, y que toma ese valor con probabilidad 1. Si el conocer algo sobre una variable me modifica la distribución de probabilidad de la otra, es porque no son independientes. ¿Sí? Si fueran independientes, conocer algo sobre el valor de esta variable no debería cambiarme nada la distribución que tenía x3,2, marginalmente, digamos. ¿Se entiende? O sea, no son independientes porque saber algo sobre una me dice algo sobre la otra. Ah, claro. Ah, genial. Gracias. A ver, es como... Pero eso no es porque X, T e Y no son independientes, ya con eso ya te das cuenta, ¿no? Sí, o sea, básicamente porque son todas iguales. O sea, lo que estoy diciendo, dos variantes de tres que son iguales no son independientes. Claro. Y no solo no son independientes, es como... Es el extremo opuesto de la independencia. ¿Sí? No es tipo, como sé algo sobre esta, ahora sé un poco más sobre esta. No, como sé algo sobre esta, sé todo sobre la otra. Lo ves que dejo de ser independientes, son lo menos independientes, digamos, la relación más tóxica del mundo tienen. ¿Ok? O sea, es el extremo opuesto a la independencia. ¿Se ve eso? ¿Está claro? Pero está, Sí, sí. está bueno porque es como... ahí es cuando uno se da cuenta que tal vez no tiene tan claro qué significa la independencia. Por ahí lo viene escuchando desde hace 4 años, pero por ahí no tienen tan claro qué es la independencia de variables aleatorias. Bueno, estas no son nada independientes, son todo lo contrario de independientes. ¿Sí? Sé algo de una, sé exactamente lo mismo sobre la otra. Y un montón de casos quedan descartados incluso. ¿Se ve? Bueno, varias cosas interesantes para hacer un proceso automático que no sirve para nada, sirvió para bastante. Ya que estamos, LB me dice, mismo ejercicio, mismo ejemplo, o sea, todas las Y son normales 0,1, todas las XT son iguales a Y, lo único cambio es que ahora tomo como conjunto de índices los naturales. Los naturales, recuerden, empiezan en 1. ¿Qué cambia? Que es discreta la. Discreta, ¿qué cosa? Pues, entonces ya no puede ser 2,21. ¿2,21 no puede ser? Sí, Sí puede ser. el Sí valor puede de i ser. sí, pero lo que no puede ser, lo que tiene que ser números enteros son los que están sobre el eje X. Estos son los que no pueden ser. El 3,2, el menos 1,72. ¿Sí? Los valores de t ahora son discretos, de hecho pueden ser 1, 2, 3, 4. Pero las y siguen siendo normales 0, 1. ¿Sí? Y por lo tanto las xt, que ahora solo toman valores acá, también. Los t solo caen acá, también. Esto también está bueno para entender esto de que no tiene nada que ver que sea discreto en el tiempo, no influye que no puede hacer continuas las variables. ¿Sí? Entonces, en este caso lo único que cambia es que, bueno, fijo un omega 0, para ese omega 0 la I va a tomar algún valor de los posibles que puede tomar dentro de la distribución, podría ser de vuelta el 2,21, sería muy casual que fuera de vuelta, pero digo, pongamos que sigue siendo lo mismo, que tomó 2,21, lo que sé ahora es que x1 de omega 0 es 2,21, que x2 de omega 0 es 1,21, y que x3 de omega 0, y así con x4, x5 y x6. O sea que lo único que cambia es que la trayectoria ahora no es una recta continua, sino que simplemente son puntos, es una sucesión de valores, pero sigue pasando lo mismo. Si la I tomó 2,21, x1 va a ser 2,21, x2 va a ser 2,21, x3 también, x4, etc. ¿Lo ven? ¿Cuáles son todas las posibles trayectorias? Bueno, todas las posibles sucesiones constantes con cualquier valor de A, no hace falta que sea entero. Puede ser 2,21, puede ser menos 5,43, etc. ¿Se ve eso? Sí, sí, sí. ¿Estamos de acuerdo? Lo cambio un cachito más, no lo pone enunciado, pero para molestar un poco. ¿Qué pasa si pongo que I es una Bernoulli con P igual a un medio?
Y lo mismo. ¿Qué es lo que ahora no puedes pasar? Bueno, no se van a poder ir de 0, van a estar entre 0 y 1 los valores de i, sería. 0,7 puede ser. No, o sea, 0 o 1, perdón. Los valores posibles son 0 o 1. Entonces, omega 0, ¿qué podría hacer acá omega 0? Tiro la moneda y veo si sale caro o seca, algunos 0, entonces uno no importa, digo. El espacio mental lo pueden pensar como qué salió en la moneda, lo pueden pensar como todas las cosas que pueden ocurrir de la realidad, pero que cada una de ellas a su vez conlleva que la moneda dio cara o seca. ¿Sí? La cuestión es que ocurre algo, se realiza el efecto aleatorio y toma un valor, toma el 0. Automáticamente todas las X toman el valor 0. O sea que mi trayectoria va a ser esta. ¿Hay alguna otra trayectoria posible? En 1. Claro, lo mismo pero en 1. ¿Hay alguna otra trayectoria posible? No. No, para este caso no, solo 0 o 1. ¿Se entiende? Sí. Una más y después les dejo para que ustedes vean el resto y la próxima se lo preguntan. Me falta como una combinación. Sería volver acá a los reales. O algo continuo, no importa. ¿Qué me cambia? ¿Cuál sería la trayectoria correspondiente al caso en que i toma el valor 0? También todo lo que esté sobre el eje de t. Sobre el eje, claro, sobre el eje horizontal. O sea, toda una recta horizontal en 0. Esta sería una trayectoria en ese caso. La otra posible trayectoria es si ocurre algo en omega 0 que hace que i tome el valor 1, sería esta otra posible trayectoria, y en este caso no habría otra. Esas serían las dos únicas trayectorias posibles de este proceso. Lo cual obviamente me muestra que no es un proceso muy interesante. Pero esas serían las posibles trayectorias. ¿Está un poco más claro el concepto de trayectoria? Sí, a mí me sirvió bastante. Bueno, bien. ¿Qué casos que teníamos? De acá tenían para mañana jueves la clase 12, no, mañana es jueves. Mañana jueves la clase 12 y el lunes la clase 13, que son las dos primeras de 3 clases sobre cadenas de Markov, o serían en particular cadenas de Markov en tipo discreto, que es la práctica 2. Y recién el miércoles que viene tendríamos consultas y prácticas. Nos faltan varias cosas que charlar de esto, no sé si hay dudas, o sea, no sé, ¿pudieron hacer con la práctica o...? Porque, o sea, yo sigo con las de repaso, la verdad no pude arrancar la 1. porque lo que me genera dudas es si no van a necesitar, o sea, si por ahí, o sea, si el miércoles encima tenemos que llevarnos a dar Markov, si no les van a quedar muchas cosas pendientes de esto. ¿Quieren hacer una clase adicional el lunes? Igual no, ya les dije, no saco, no cambio el cronograma, pero quieren hacer una clase más de consultas el lunes. ¿Quieren ver si avanzan? En todo caso me dicen. Yo por mí sí, porque tengo dudas en, no sé, en el 4B y en el 5. Las puse a hacer y bueno. Está bien. Yo también. Entonces, está bien, bueno, Sí, entonces, a mí también me vendría bien. tenemos una. Prefiero ponerla el lunes más que nada para que quienes no llevan a ver nada también puedan ver y puedan consultar. ¿Les parece? Dale. Entonces, hagamos una clase de consultas el lunes para las cosas que dan de la práctica 1, ¿sí? Mientras ustedes avanzan también bueno, cuando puedan, tienen que ir viendo las clases 12 y 13, y el miércoles después hacemos la clase, bueno, lo que haya quedado, pero para empezar con Marco. ¿Ok? Pues entonces, Sería el lunes 4. lunes 4, bueno, ya te digo, sí, porque es uno primero es el viernes, 2, 3, 4. Sí, lunes Sí, es 4. 10, no puedo creer, octubre. Bueno, en fin, lunes 4 del 10 a las 11, como siempre, hacemos la clase de consultas. ¿Sí? Para la práctica 1. O sea, traten de hacer ejercicios de la práctica 1, eso ya varios me dijeron que tienen dudas con ciertos ejercicios, pónganse el resto, traten de avanzar, así vamos cerrando eso, porque
son pocos ejercicios, pero son re intensos y son conceptos como con muchas vueltitas y está bueno que los entiendan bien porque después les va a facilitar entender el resto de los temas. Así que entonces nos vemos el lunes para esto, mientras sigan avanzando con lo otro, y después el miércoles haremos la clase que estaba prevista. O sea, no lo cambiamos el cronograma, pero hagamos esa clase para vos. ¿Les parece? Perfecto. Perfecto. Bueno, Dale, coach. listo, yo ahora lo agendo. Nos vemos entonces el lunes. Cualquier cosa igual me escriben, pueden consultar en el foro y nada, buena semana y fin de semana para decir buen fin de semana un poco pronto. Sí, nos vemos el lunes entonces. Que anden bien. Dale, gracias. Nos Adiós. vemos. Gracias. Chao, gracias. ¿Te puedo hacer una consulta? Estos temas, ¿dónde se puede leer en la bibliografía? Fíjate que hay en el campus hay un archivo que dice guía de bibliografía, algo por el estilo, que para los primeros temas dice, tipo, este tema dice tal bibliografía, Perfecto. etcétera, y básicamente la bibliografía la puedes encontrar en el Dropbox ese que había pasado una vez. Perfecto. Creo que es el de Vázquez. Creo que acá era me parece que el de Vázquez era como el complementario y el otro era el ya no sé, un ruso. No, igual ahora me fijo, así que no te preocupes. Sí, pero está ahí. Igual está la bibliográfica de por lo menos las 4 primeras unidades guías, por lo menos está escrito ahí. Dale, perfecto. Bueno, listo. Gracias. Nada, que anden bien. Nos vemos. Chao. Chao, chao.